Y en la segunda parte de Escuela de Formación, hoy vamos a iniciar ya lo que es Escuela de Acompañantes, por eso nuestra palabra elegida hoy es caminar. Lo vamos a hacer con Balbina Rojas, que es responsable de formación de Cáritas. Hola, Balbi. Hola, Mónica. ¿Por qué hemos elegido la palabra caminar? Supongo que vendrá de caminantes. Exacto, sí. La Escuela de Acompañantes que hoy presentaremos nos habla evidentemente mucho del acompañamiento, y acompañar al final es hacer el camino junto a alguien, ¿no? Un camino que tiene un inicio, que va a tener un desarrollo y que va a tener una meta. Por eso hemos elegido la palabra caminar como palabra un poco que resume qué es esto de acompañar y en qué consiste el acompañamiento. La Escuela de Acompañantes inició hace unos años, recuerdo, el año pasado no, porque la pandemia nos paró todo, pero el anterior incluso entregamos los diplomas de Escuela de Acompañantes en Mora, en la Jornada Diocesana del Voluntariado. Habrá quien se pregunte, ¿y esta escuela ahora, Escuela de Acompañantes, para quién y por qué? Bueno, es verdad, la Escuela de Acompañantes se concibe como, y sale un poco, se forma a raíz de una inquietud que hay en los propios voluntarios que están recibiendo la formación inicial y la formación diaconía que nosotros acabamos de terminar en este espacio de nuestro canal diocesano. Ellos mismos son quienes nos piden ampliar y profundizar en esta idea del acompañamiento, que como hemos visto a lo largo de estos temas, es una nota que es verdad que hace la distinción en los procesos. Podríamos decir que después de mucho tiempo de observar, de compartir, de caminar, tanto los técnicos como los propios voluntarios entienden que aquellos procesos que digamos que terminan con cierto éxito, entre comillas, porque no lo miramos como el éxito humano, ¿no? Son aquellos en los que aparece el acompañamiento. Y fruto de esa inquietud de los voluntarios y del trabajo de los técnicos, aparece la Escuela de Acompañantes, en el que a lo largo de varias sesiones, que bueno, tienen como original que se realizan por vicarías, cuando se puede hacer presencialmente, lo cual permite también el encuentro entre los voluntarios, y que se desarrollan en 3 grandes bloques. Un primer bloque en el que tratamos de averiguar por qué es tan importante el acompañamiento en la diaconía y cuál es el fundamento del acompañamiento, para darnos cuenta de que no es algo que esté de moda o algo que de repente se le ocurre a un equipo en la diócesis, a un equipo diocesano de Cáritas, sino que es una realidad que está profundamente arraigada en nosotros desde el bautismo, el acompañamiento, ¿no? Hay un segundo bloque en el que vemos qué es acompañar y también qué tipo de acompañamiento podemos hacer desde Cáritas. También este segundo bloque tiene la originalidad de que se ven casos prácticos. Los técnicos en el territorio preparan distintos casos prácticos en los que aparecen perfiles, por supuesto ficticios, pero que podrían ser perfectamente los de cualquier persona que llega a una acogida o a un proyecto de Cáritas, y en grupos los propios voluntarios bueno, pues hacen el discernimiento y ven a través de qué proyecto, programa o a través de qué acción desde la propia acogida se puede acompañar. Y por último, vemos quién puede acompañar y qué cualidades puede tener o debe tener un buen acompañante. Al mismo tiempo vemos la importancia que tiene la formación y que tiene la oración para poder acompañar, y también la importancia de ser acompañado para poder acompañar. Muchas veces, ante las situaciones difíciles que se nos presentan en una acogida o en el desarrollo del trabajo técnico o voluntario, uno ve que necesita consejo y que necesita cierta orientación. De ahí la importancia de el ser acompañado también. El Papa Francisco habla mucho también del acompañamiento, y en concreto en la Evangelii Gaudium él habla de que el acompañamiento es una acción de toda la Iglesia. Es toda la Iglesia la que acompaña, y es verdad que lo hace bueno, pues a través de muchas realidades, en la evangelización, incluso bueno, en la celebración. Vemos que es una realidad continua y constante en toda la vida de la Iglesia. Cuando se define el acompañamiento, como al principio decíamos, no es solo caminar junto a alguien, sino hacer verdaderamente el camino juntos. Como bien estás contando, es una formación que va dirigida a los voluntarios que han realizado la formación del proyecto Diaconía,
por así decirlo, es como segundo curso, ¿no? Y hay formación práctica, ¿no? Como has contado un poco, pues que yo recuerdo que se ponían casos y eso también resulta complicado porque, bueno, quieran que no, haces un poco la labor de los trabajadores sociales, que es lo difícil también, como ayudar, casos concretos que también te ayudan a ponerte en la piel, entre comillas, pues de las personas que acompañamos. Sí, como comentábamos al ir desglosando un poco los bloques en los que se componen esta formación, que como decías es una profundización en la formación diaconía, veíamos estos casos prácticos y, como hemos dicho otras veces, son papeles absolutamente diferentes pero muy complementarios. Los técnicos van a realizar una función pues, en la que sus conocimientos teóricos van a ayudar en el proceso de acompañamiento, pero también conviene que los voluntarios conozcan, como por ejemplo estamos viendo en la primera parte de estos programas, estamos conociendo todos los proyectos de Cáritas. ¿Eso a qué puede ayudar? Bueno, pues en principio hacer un discernimiento muy básico. ¿Podemos ayudar en Cáritas a esta persona o debemos derivarla a otra entidad, a otra organización que la pueda ayudar? Y esa tarea la pueden hacer también los voluntarios, por supuesto con el apoyo, con la asistencia de los técnicos. Entonces, desde ese punto de vista es muy interesante ir haciendo estos casos prácticos, que también trataremos de hacer aquí, en la tele, para que se puedan seguir desde casa. Y bueno, es verdad que se pierde un poco la riqueza de compartirlo, como hacíamos, y segura, si Dios quiere, volveremos a hacer en las escuelas presenciales, pero bueno, también podemos retomar aquí. Esta semana, también lo podemos decir, pues has presentado en la Escuela de Primavera de Cáritas Española el acompañamiento también, ¿no? ¿Tienes algún caso práctico, algún testimonio de acompañamiento? Sí, bueno, la verdad es que pensando un poco en el programa de hoy, me parecía que una buena manera de resumir es hablar o compartir el testimonio de una persona que ha sido acompañada también en Cáritas Diocesana. Hablaban las compañeras de los niños, de ese acompañamiento tan precioso que se hace a la infancia también, y cómo al final el resultado o lo que realmente llena la vocación del voluntario, del técnico, es ver ese crecimiento, porque al final es un camino, un proceso. Siempre hemos insistido en la formación diaconía en que tenemos que tratar de salir del asistencialismo para ir a la promoción, y la promoción de la persona se ve en un desarrollo, en una evolución, que es ese camino. Me parecía que un caso también que podíamos conocer es el de Miguel, que es una persona, como digo, acompañada por Cáritas Diocesana de Toledo, en este caso por el área de inserción laboral, y él lo cuenta así: tras 3 años y medio buscando trabajo, un día del mes de septiembre, Miguel, con 48 años y un hijo estudiando bioquímica, decide llamar a la puerta de Cáritas Diocesana de Toledo. Nunca pensé que me ayudarían de esta manera, nunca pensé que llegaría a Cáritas. Sin embargo, las circunstancias te obligan, y ojalá hubiera llamado antes, porque Cáritas me ha dado la vida y he pasado de estar pidiendo a poder vivir dignamente. Aquí vemos ese proceso precisamente. La entrada de Miguel a Cáritas fue por la acogida en Vida Pobre, en la sede de Cáritas, donde me orientaron en el camino que tenía que conseguir. Y ahí comenzó el acompañamiento, dice él. Es la puerta de entrada en la acogida, pero es ahí donde ya se encuentra con un técnico, en este caso, que le va marcando, le va poniendo unos objetivos conjuntamente. No se imponen, se proponen y se acuerdan, ¿no?, esos objetivos. Así, recuerda, en el área de empleo le preguntaron qué sabía hacer y cuál era su perfil. Había trabajado de todo y no tenía un perfil definido. He sido camarero, he trabajado en un supermercado, en correos, en un vivero de empresas y en todo lo que saliera. A finales de 2017 comenzó el taller prelaboral de empleo de agricultura ecológica en Cáritas de Toledo, donde estuve 6 meses y luego he conseguido otros trabajos intermitentes hasta que en septiembre de 2018 he sido contratado por Cáritas. Y en noviembre, con el inicio de la actividad de Inserta Toledo, he comenzado a trabajar en la primera empresa de inserción de la provincia de Toledo, promovida por Cáritas Diocesana. El ejemplo de Miguel, bueno, pues es el ejemplo de tantas personas que a lo largo de todo el hacer, el buen hacer, el saber hacer, tanto de voluntarios como de trabajadores, se han sentido acompañados y han vivido en ese camino de acompañamiento pues una salida hacia una normalidad, entre comillas, y un retomar una vida digna
y estable. El ejemplo de Miguel es el ejemplo también de muchas personas que ahora con la emergencia coronavirus pues están llamando a la puerta de Cáritas. 1 de cada 3 familias llegan por primera vez y seguramente si nos están escuchando a lo mejor se sienten identificadas porque es la Iglesia quien tiende la mano a tantas familias. Balbi, aunque seguimos en estado de alarma, seguimos con muchas restricciones, sigues dando diaconía, ¿no? Claro, sí. Poco a poco en las Cáritas parroquiales. Exacto, sí, que poco a poco, gracias a Dios, se va retomando la presencialidad. Y luego quería comentar que es cierto que solamente hemos podido concluir con, como tú comentabas al principio, la entrega de diplomas de acompañantes, la primera escuela, pero sí que la segunda también se ha podido concluir. Es cierto que tuvimos el confinamiento en mitad del proceso de formación, pero una vez que se ha podido, se ha abierto ese confinamiento y se han podido retomar las actividades presenciales, hemos concluido. No podemos aún hacer grandes eventos ni reuniones multitudinarias, pero si Dios quiere, todos los voluntarios que han terminado ese proceso volverán a recibir su diploma de acompañantes. Esperamos que de manos de don Francisco, nuestro arzobispo. En estos años que ya llevaba implantación en el proyecto Diaconía, desde el año 2017, en el que ya estamos hablando pues también de acompañamiento, por lo que te cuentan los voluntarios, ha habido un avance, porque al principio pues es todo un pero, yo no voy a saber acompañar, yo esto no lo sé hacer. ¿Tú has notado ese avance, ese miedo inicial que había en el principio, como que se ha perdido en voluntarios que empezaban el proceso hace 3 años? Pues sí es cierto, o sea, cuando les presentamos diaconía, les presentamos la formación, siempre surge el miedo, surge la incertidumbre, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay que dar el salto, vamos a empezar a acompañar. ¿Esto qué es? En realidad son cosas que muchos llevan haciendo toda la vida. Quizá ahora les ponemos nombre, quizá limamos algunos aspectos, les ayudamos a rectificar en otros, o ellos también proponen pues modos de acompañamiento que están resultando muy efectivos, ¿no? con las personas a las que atendemos, ¿no? Entonces es cierto que se pasa de una reticencia inicial. Yo me acuerdo del testimonio de un voluntario de una Cáritas parroquial que me decía, cuando estábamos más o menos a mitad del proceso de formación, me decía, ¿sabes que ahora ya sí me sé los nombres de las personas que vienen a la acogida, ¿no? Él me reconocía con tristeza que había pasado de simplemente ver a las personas que hacían una fila en la puerta y según iban pasando ponían su firma y él entregaba una bolsa sin más. Y bueno, ahora se alegraba porque es verdad que esa relación había ido a más, ya se sabía el nombre, conocía el nombre de los miembros de la familia, incluso se visitaban. Esta familia, bueno, pues tenía la costumbre de recibir pues con un café y unos dulces, y cómo para él había sido todo un descubrimiento entrar en esa esfera tan íntima de contacto, y le había descubierto una realidad de la persona que no conocía, que cuando nos conocemos en ámbitos diferentes al del trabajo, al del encuentro en una sede de Cáritas, pues es cierto que te amplía mucho el horizonte de esa persona, y como la conocen más y la conocen mejor, también sabes o puedes ayudarla de una manera mejor, de mayor calidad y bueno, con mayores conocimientos que nos permitan, pues eso, lo que hablamos siempre, ¿no? Caminar juntos, pero con una meta y un objetivo, que es en este caso retomar una vida en la que uno sea autónomo, uno no dependa de ayudas, uno no dependa de, bueno, al final de las instituciones, y pueda retomar el rumbo de esa familia autónomamente. Muy bien, Balbi, pues seguiremos caminando juntos. Hoy hemos abierto la escuela de acompañantes y a lo largo de los próximos programas pues la concluiremos. Muchísimas gracias, Mónica. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir caminando juntos aquí en Canal Diocesano de Televisión hasta el final de esta temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos poniendo las cajitas. Si las ven en la farmacia, por favor ayúdennos. Necesitamos que nos ayuden en la campaña Vacúnate con la Caridad. Hay mucha necesidad. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Hasta la semana que viene.